Gloria a Dios. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es Padre, te queremos dar gracias, queremos honrar tu nombre, bendecirte, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar, de aprender más de tu palabra. Darte gracias, Señor, porque nos das esta nueva oportunidad de reunirnos, Señor, de aprovechar correctamente las redes sociales para estudiar de tu palabra, para aprender, Señor, para ser llevados a otro nivel, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, y queremos darte gracias, Señor, por guardar, Padre, en este día nuestro país, nuestra nación, Señor, de estos temblores, toda esta situación, Señor, que se presentó el día de hoy. Gracias, Padre eterno, pero también sabemos y entendemos que son advertencias de poder estar aferrados y confiando en ti en todo momento. Gracias, Señor. Danos de tu amor, de tu Espíritu Santo. Danos tu sabiduría en esta preciosa noche para aprender más de tu preciosa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga grandemente. No sé quiénes estén por allí. Les enviamos un abrazo, un saludo. Mi hermana Amparo, Dios la bendiga grandemente. Bueno, y vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy hay un tema que habla a nuestro corazón, el Señor, y es ser radicales. Tú y yo debemos ser radicales. Hacemos un recuento rapidito. Hemos hablado de las advertencias que Dios tiene en su palabra, cómo nos advierte, pero también que muchas veces frente a esas advertencias nosotros ponemos excusas de una, de otra manera, pero es que aquel, pero es que esto, pero. Hablamos de las excusas, pero también hemos hablado de que nosotros debemos tomar decisiones sabias, decisiones conforme a la palabra. Y ahora vamos a mirar algo con respecto a todo esto que estamos hablando de ser radicales. Y vamos a hablar de uno de los hombres bíblicamente, podemos mirarlo y analizarlo, hombres de Dios en la palabra de Dios. Hay muchísimos hombres que pueden servir para nosotros tomar un ejemplo, para que hable a nuestro corazón la palabra de Dios por medio de muchos hombres. Es más, pasa y sucede que muchos de nosotros nos identificamos con algún personaje de la Biblia. A veces deja uno una tarea, busque, estudie sobre un personaje y dice, no, es que yo me identifico. Alguna mujer se identifican con Débora, con, no sé, hay tantos personajes, pero vamos a hablar un poquito de la vida del apóstol Pablo. Todos en algún momento, en alguna situación, en algún servicio nos han hablado del apóstol Pablo, de quién era, todo lo que hizo, que mataba cristianos, que él era un hombre de alguna manera, o sea, y vamos a empezar mirando que él en su vieja manera de vivir era radical. O sea, él lo que lo mandaban a hacer, lo que él tenía en su corazón, él no lo pensaba dos veces para hacerlo.
O sea, y él tenía un carácter fuerte, un carácter que él no sentía temor, él no sentía misericordia en su vieja manera de vivir cuando él era Saulo de Tarso. Él no se ponía con misericordias ni con pesar de qué pecadito si la jalo del cabello, pero pobrecito si lo mando a matar apedreado, no, qué pecado si lo metemos a la cárcel. Él no era así en su vieja manera de vivir. Pero hay algo bien interesante, que conforme él era, cuando el Señor le hace un llamado, ese carácter él no lo cambia. Él sigue siendo un hombre radical, pero en su nueva fe, en su nuevo, o en el llamado que Dios le hace. Por eso es que Dios a él lo llama. Le dice, instrumento me escogido me eres, y le dice, y te mostraré, ¿sí?, cuán duro es dar coces contra el aguijón. Y como que en ese momento nosotros podemos pensar que Saulo debió haberse atemorizado. Ay, ¿cómo sí que me va a mostrar? ¿Me va a hacer sufrir? ¿Voy a sentir dolor? Entonces, miren la gran diferencia cuando muchos hoy en día nos hablan de Cristo para servirle, invitamos a la gente, no, venga que no va a tener problemas, venga que Dios va a obrar, venga que Dios va, y todos hablamos de lo bueno, pero no les decimos, venga, siga a Cristo, para que se dé cuenta lo difícil que es seguirlo, para que se dé cuenta que no es tan fácil como muchos han hablado. Venga, o sea, nosotros no invitamos, no hablamos de Cristo de esa manera. Así como Dios llamó a Pablo de una manera dura, de una manera difícil, y Dios fue claro con él al expresarle lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con su vida de ahí en adelante. Y vamos a ir a Hechos 9, versículo 5. Hechos 9, 5 dice la palabra del Señor. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hay algo bien interesante, y es que nosotros vemos a Saulo en su momento de él ser Saulo, un hombre decidido, un hombre sin temor, sin misericordia, un hombre que uno dice, este man tiene agallas. Aún dice la Biblia que a las mujeres las sacaba del cabello de sus casas y tenía cartas y autoridad para poder encarcelar a los cristianos y acabar con ellos. O sea, como que mundanamente decimos, este hombre es valiente, tiene carácter. Pero mire lo que pasa, porque él dice, ¿quién eres, Señor? Hace una pregunta después de haber caído a tierra y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este término de dar coces contra el aguijón lo hemos explicado, y es que los escorpiones o los animales que tienen aguijón, nadie va a ir a hacerle así con el dedo a ese aguijón, y más si ese aguijón es venenoso y ese veneno puede llevarlo a la muerte. Entonces eso es lo que Jesús le dice, o sea, usted está dándole contra el aguijón y eso es una cosa dura, difícil lo que usted está haciendo. Y podemos ver el carácter y lo radical que él era en su vieja manera de vivir. Yo soy Jesús, le dice él.
O sea, al que usted persigue, usted se está metiendo con mis hijos, pero aquí estoy yo. Al que usted está buscando, aquí estoy yo. Y el versículo 6, mire cómo se le acaba la valentía. Mire cómo debería suceder en nuestro corazón al tener un encuentro con Dios. Mire cómo, por más fuertes y valientes que de pronto seamos en nuestra manera de vivir antes de conocer a Cristo, porque decimos que somos los mejores tomadores, los mentirosos más grandes, el adúltero se mofa de ser un adúltero, el fornicario cree que tiene el mundo a sus pies y pisoteamos a todo el mundo, pero llegamos delante de Cristo y esta debe ser nuestra actitud radical. Dice el versículo 6, él temblando y temeroso. Este era el hombre valiente que mataba a cristianos, que los perseguía, que los metía a la cárcel, que arrastraba a las mujeres del cabello. ¿Cómo estaba en este momento delante de Jesús? Temblando y temeroso. Pero hay personas que llegan al evangelio y siguen siendo altivos y orgullosos y prepotentes y no se humillan delante de Dios. No se humillan, no hay temor en sus corazones. Les cuesta obedecer, nos cuesta tanto, aún sabiendo las advertencias, sabiendo las decisiones que nosotros debemos tomar en el evangelio de Cristo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, a veces, miren la actitud. Temblando y temeroso, él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba dispuesto a obedecer. Miren lo radical, él sabía que había un Dios. Él creía que la manera de servirle era matando cristianos. Pero en este momento que él se encuentra con él, escucha su voz, como que él entiende en su corazón, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, Señor, dame un carro, dame una casa, quiero que hagas, quiero que me des, que me sanes, sino que puso su vida al servicio. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En medio de ese temor, en medio de ese estar temblando, esa presencia, esa gloria en la que él cayó, está dispuesto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros no buscamos a Dios, bueno, sucede, yo creo que ninguno de los que podemos estar aquí conectados, la primera vez que nosotros tuvimos un encuentro con Dios, ninguno de nosotros le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que nosotros conocíamos ese Dios al cual le podíamos pedir. Nos enseñaron, nos predicaron de un Dios, no, venga que Dios le da, venga que Dios le abre puertas, venga que Dios quiere sanarlo, venga que Dios hace milagros, venga que Dios va a cambiar su condición, venga que Dios, como que todo lo que nos descrestaba, pero no nos enseñaron a este momento poder decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es más, muchos hoy en día en medio de sus oraciones no le han dicho, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué soy bueno? ¿Soy útil en tu reino? ¿Soy útil aquí en esta tierra, en algún área, Señor? Dime qué quieres que yo haga. No, nos enseñaron no a decir qué quieres que haga, Señor, sino, Señor, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú me des, yo quiero que tú obres este milagro, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú. Y nos convertimos en los dueños de Dios y convertimos a Dios en nuestro esclavo, en nuestro empleado. Y esa debería ser la primera actitud de la persona delante del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mire cómo es toda esta situación, porque nosotros conocemos, y si vamos a mirar el versículo 1, ¿no? En medio de todo lo contrario, ¿cómo cambia la persona cuando debe estar delante de Dios?
Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, vemos a uno que aún de cristianos, o sea, decidido a matarlos, dice amenazas y muerte. Pero ese mismo que respiraba amenazas y muerte, lo vemos en el versículo 6, temblando y temeroso. ¿A dónde quedó esas amenazas? ¿A dónde quedó esa muerte? Hermano, y es que ante Dios dice su palabra que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este camino eran los cristianos, o sea, que siguieran esa creencia de ser cristianos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esa era la condición en la que este hombre que respiraba amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Ahora vemos a un hombre temblando y temeroso, dispuesto a obedecerle, dispuesto a rendir su vida, dispuesto a decirle, Señor, ¿a dónde quieres que tú vaya? Que esa área es la que a muchos cristianos les falta. Poder rendir su vida delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es más, aunque ya Dios le ha dicho a muchos lo que tienen que hacer, esos muchos no quieren obedecerle. ¿Qué le dice el Señor? Saulo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Recordemos cómo estaba él cayó, estaba en tierra. Y aquí es donde vienen los radicales. Era un hombre radical en lo malo, respiraba amenazas y muerte. Era radical en eso, no sentía temor, no tenía misericordia, él cumplía con lo que él creía que era lo correcto. Pero viene aquí una palabra del mismo Dios a su vida y le dice, levántate, levántate, que yo estoy seguro que es lo que en esta noche el Señor habla a tu corazón y habla a mi corazón. Levántate, levántate, ya no estés más ahí. Levántate y sacúdete el polvo. No se trata solamente de estar ahí calentando una silla. No se trata solamente de decir soy cristiano. Hace poco hablaba con alguien y yo le explicaba, es que ser cristiano no es ir a cuatro paredes con sillas cómodas. Ser cristianos no es colocarse una corbata o una camisa bonita. ¿Cómo pregunta? Oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y qué hace en la iglesia? Yo no hago nada. ¿Cómo así? Si todos debemos servir, todos debemos ser útiles, todos debemos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es tiempo de, mire hermanos, estamos pasando momentos difíciles. Hoy estuvo el tema, ¿no? Del temblor, yo no sé, 6 puntos tanto en la escala de Richter, y el segundo temblor y el tercero, y hubieron como 8 movimientos telúricos. El epicentro fue por allá en el departamento del Meta, y algo que de pronto a las personas cristianas y no cristianas, en ese momento el temor los invade. Los invade, los llena de temor, hay lágrimas, vimos en las noticias que habían mujeres que se desmayaban, por ahí creo que hubo una que del mismo miedo que le dio se tiró por una ventana, no sé de qué edificio en Madelena. Bueno, suceden cosas. Miren cómo es el temor, miren cómo es la situación que se presenta frente al temblando y temeroso. Pero en esos momentos es donde nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y no, Señor, porque en ese momento es, Señor, ayúdame, Señor, no permitas que me pase nada, Señor, 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 y reprenden al espíritu de temblor, al espíritu de sismo, al espíritu de Richter, y reprenden, pero llevan una cantidad de tiempo en los caminos del Señor, en donde no le han dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y pues tristemente, este comentario lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Aquellos que solo se la pasan mandando a Dios, es difícil que le obedezcan. O sea, el que le gusta mandar no le gusta obedecer. ¿Cómo es que nosotros queremos poner a Dios a nuestro servicio, pero como iglesia no queremos servirle a Dios? Y el carácter empieza ahí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué dice Dios? Levántate. Levántate, o sea, no sigas en esa misma condición. Muévete, hay mucho que hacer. Hay mucho necesidad de Dios en muchas vidas, en muchas almas. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay otro punto. Levantarnos, ¿no? Ser radicales, de tomar la decisión de poner nuestra vida delante del Señor, pero no es solamente levantarse e ir y hacer, y perdón por la frase que voy a utilizar, lo que a mí se me dé la bendita gana. No se trata de eso. Aquí Dios le dice muy claro, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, de hoy en adelante no vas a hacer lo que a ti te parece, lo que tú crees, no puedes seguir cometiendo errores, haciendo lo que tú quieres, es que yo quiero, es que yo pienso, no. Es más, hablando de las decisiones, ya no puedes tomar tus propias decisiones, vas a hacer lo que yo te digo de hoy en adelante. Y eso es lo que nos hace ser cristianos radicales, cuando somos obedientes. Eso hace que tú y yo seamos radicales. No se puede ser radicales haciendo lo que a mí me parece, lo que yo creo, mis propios pensamientos, actuando a mi parecer. Eso no es ser radical. Porque cuando yo hago lo que me parece, lo que a mí, hermano, fácilmente en cualquier momento tú te vas, tú abandonas el camino del evangelio, porque nunca aprendiste a obedecerle a Dios. No sabes en qué tienes que obedecerle a Dios. No sabes cómo es llevar una vida cristiana conforme a Dios, sino que se pretende llevar una vida cristiana haciendo nuestra voluntad, y así no sirve. Levántate y se te dirá lo que debes hacer. Tú y yo debemos estar atentos a la voz de Dios para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y aquí Dios le está hablando algo muy claro a Saulo. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Mira, y recordémonos que ese levantarnos, o sea, Pablo cayó en tierra, rodeado de una luz. Y cuando habla de levántate, o sea, es levantarse en el nombre de Jesús. No seguir en esa misma condición, no seguir quejándote, no seguir allí abrumado, no seguir dejándote vencer de la pereza, de las excusas, no dejarte vencer de tus propios argumentos. No, levántate y empieza a hacer lo que yo te diré. Es lo que Dios quiere, que tú y yo nos levantemos como iglesia, pero no hacer lo que a ti y a mí nos parece, sino que estemos atentos a la voz de Dios para que Él nos diga lo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué sucede? Dice el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque podemos ver, podemos darnos cuenta de alguna manera
cómo muchas de las personas que nos rodean, así como las personas que rodeaban a Saulo, y ¿qué hace allá metido todos los domingos? Y mire, levanta las manos, se arrodilla a orar, va al culto de oración. Mire, hermanos, y no entienden. El mundo está atónito de ver que hay una iglesia que ora, que adora, que alaba, que predica, que obedece. Están atónitos y no saben qué hacer porque no entienden. Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ese atónitos es que no saben qué hacer. Quienes que habla no entienden, no conocen la voz de Dios. Atónitos dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y muchas personas a veces también en la iglesia, Dios les habla, Dios los ministra, pero hacen de cuenta que, ay, ¿qué será? Porque no están dispuestos a obedecer. Mire, esta gente debió entender que era Jesús. ¿Por qué? Porque estos que quedaron atónitos, dice, oyendo a la verdad la voz. ¿Qué pasaba con estos hombres? Oyeron. ¿Qué oyeron? Cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que el Señor no le habló solo a Saulo, también le habló a todo el grupo de hombres que iba con él, porque ellos dicen que ellos oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces ellos también debieron haber entendido, hermanos. A veces estamos rodeados de personas que no quieren oír la voz de Dios, oyen, pero no quieren recibirla para ellos. Oye, tienes que arrepentirte, les dice uno. No, pero yo soy bueno. No oyen la voz. Hey, lo que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Como que se hacen los tontos y dicen, ay, ¿me habla a mí? Y no, porque no, y están como atónitos, pero queriendo dar excusas para no entender que esa voz también era para ellos. Porque ellos también hacían parte de la persecución, ellos también hacían parte del equipo de Saulo, ellos también ayudaban y encargaban a meter presos en la persecución. Entonces no se trataba solamente, no se trata solamente de ti y de mí, se trata también de las personas que nos rodean, de mis vecinos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de estudio, de mis compañeros de infancia. A ellos también el Señor les ha hablado. A ellos también deben entender en su corazón. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y aquí viene la segunda parte de ser radical, porque esto le ocurre a muchos. Primero, ¿qué le dijo el Señor? Levántate. Toma el hecho de escuchar la voz. Levántate y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo Dios? Levántate y te diré lo que debes hacer. Cuando yo pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy empezando a tomar decisiones radicales. Estoy ya comportándome como un hombre, como una persona, como un cristiano radical. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Cuando le dijo, levántate, Él no le preguntó, ay, pero ¿a dónde me vas a llevar? Ay, pero en carro quiero ir. Ay, pero es que Señor, no empezó a poner peros, ni a excusarse, ni ay, pero es que yo pienso, pero es que yo creo. No. Miren el versículo 8. El hecho de ser radicales como Dios quiere que seamos radicales, sin criticar, sin cuestionar, sin ponernos a mirar a ver si analizo o no analizo. ¿Será que le obedezco? ¿Será que me levanto? ¿Será que voy? Es que hoy es domingo, pero estoy cansado. ¿Y si me invento una excusa? Ay, y empezamos. ¿Qué dice el 8? Entonces Saulo se levantó de tierra
y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí viene lo glorioso, lo maravilloso. Se levantó de tierra. Y este levantarse es: Señor, aquí estoy obedeciéndote. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate. ¿Qué hizo Saulo? Se levantó. Se levantó de tierra. Quiso abrir sus ojos, pero dice que no veía a nadie. Pero se levantó, que fue lo que el Señor le mandó hacer, sin cuestionar, sin criticar, sin nada. Simplemente se levantó de tierra como Dios le había dicho, y abriendo los ojos no veía a nadie. Ahora, aquí podemos ver que Pablo tiene la opción de empezar a criticar y a juzgar a Dios. ¿Por qué? Porque no veía a nadie. Estaba ciego. Dice que cuando ya se encontró con Ananías, le cayeron como una escama de sus ojos y recobró la vista. La recobró nuevamente, pero se levanta, o sea, toma la decisión de obedecerle a Dios. Mire, esto es ser radical. Se levanta, pero trata de abrir sus ojos y no ve. No, así no se vale. Yo reprendo todo espíritu de ceguera en el nombre de Jesús y ato y encadeno y echo fuera, porque o no es justo, o él no dijo el diablo me atacó. No, dice que lo tomaron de la mano y le metieron en Damasco. Yo me imagino que él iba hablándoles. Él iba, no sé, teniendo una conversación con los que iban con él, diciendo: estoy ciego, no veo nada, pero vamos a obedecer. Vamos a obedecer porque necesitamos tener convicción de lo que estamos haciendo. Y este que nos habló, con él no nos podemos meter, a él no le podemos llevar la contraria. Y esta es la convicción que tú y yo debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, al ser radicales, hermanos. Porque muchos quieren obedecerle a Dios, pero cuando se presentan los tropiezos, cuando se presentan los problemas, se quejan, critican, lloran, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no sé qué? Y empezamos a armar unos embrollos. Pero vemos aquí un Pablo que no veía, que sencillamente el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y así con su ceguera fue e hizo lo que Dios le mandó, sin criticar, sin pelear, sin absolutamente nada de lo que a nosotros nos gusta poner sobre la mesa para ir en contra de Dios. Hermano, tú y yo debemos ser radicales. El Señor le decía a Pablo: ve y predica, y él iba y predicaba. Oye, ve a tal lugar que allí hay un hombre y él iba. Estaba en la cárcel, adoraba y glorificaba el nombre del Señor. No vemos a un Pablo quejándose. No vemos a un Pablo radical, dispuesto. No vemos a un Pablo que le diga aquí: bueno, Señor, hasta aquí llegué, ya no más. Esto duele, esto no es fácil, y tú no me has dado el camello 0 kilómetros que te pido, y yo sí andando a pie, y no, Señor. No vemos a un Pablo desanimado, no vemos a un Pablo de pronto queriendo abandonar la obra, no vemos a un Pablo de pronto diciendo: pero no, ¿por qué me metí en esto? No, vemos a un Pablo radical que se levanta. Y aunque no pudo, y aquí es donde nos damos cuenta, para servirle a Dios no podemos solos, porque él no veía a nadie. Así que necesitó de los demás para que lo llevaran de la mano y lo metieron en Damasco. Y dice: donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Sin la vista, sin comer y sin beber. ¿Cuánto? 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. Mire, ya son dos. Todos debemos levantarnos en el nombre de Jesús. Y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Él ora. Él no se estaba quejando, él no estaba en situaciones erradas. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces ya el Señor va a empezar a devolverle, o le va a devolver la vista a Saulo. Ya es el nuevo Pablo, empieza a salir de ahí, pero, o sea, mire, cuando él empieza a predicar como Saulo. Ustedes miran el versículo 20 y dice: Saulo predica en Damasco. Todavía no es el apóstol Pablo. Saulo escapa de los judíos, porque él empezó y los discípulos del Señor no creían en su conversión. Hermano, muchas veces a ti y a mí no nos van a creer, pero tenemos que seguir adelante porque tomamos la decisión de levantarnos en el nombre de Jesús. Tomamos la decisión de obedecerle. Dijimos: ¿qué quieres que yo haga? Y muchos te van a señalar, muchos te van a criticar, muchos no van a creer en ti, muchos no van a dar mucho por ti en algunos momentos y en algunas situaciones. Pero tú tienes que seguir avanzando. Vuelvo y les digo, no vemos a un Pablo, Saulo aquí en esto, donde dijera: no, yo ya no sigo, yo ya no puedo más, esto es muy duro, la gente no me cree, todos hablan mal de mí. Inclusive la gente lo veía, y este no era el que nos asolaba, este no era el que nos perseguía, y ahora predicando. Hermanos, no vino el desánimo, no vino el cansancio, al contrario, motivó a los primeros discípulos del Señor, caminó con ellos. Y esto es lo que nosotros necesitamos: levantarnos para ser radicales. Ya basta de ser cristianos de porcelana, ya basta de ser cristianos ahí que nos victimizamos a toda hora. Yo no me imagino qué sería de nosotros si viviéramos en estos tiempos bíblicos donde Pablo tuvo que vivir, donde por predicar había cárcel, donde por predicar los quemaban vivos, donde por predicar se los metían al circo romano, a los leones, donde por verdaderamente llevar en el evangelio eran azotados, eran golpeados. Hermanos, tenemos la libertad de hacerlo y sentimos temor. ¿Por qué? Porque no somos radicales. Nos dan nervios: ay, pero ¿qué tal me rechace? Pero imagínense que uno habla con alguien que consuma marihuana, y el que consume marihuana la consume con orgullo. El alcohólico es un alcohólico con orgullo. El mentiroso dice mentiras con orgullo. No les da nada, hermanos. A ellos no les importa si lastiman, si hieren, si dañan. No les importa. Al adúltero, al fornicario no le importa serle infiel a su esposo o a su esposa. El que hace trampas y falsifica, no les interesa, hermanos, a quien se lleven por delante. No les da temor ni siquiera que la policía se dé cuenta de lo malo que son. Son radicales en su maldad, son radicales en su pecado. Y cuando nosotros éramos que practicábamos el pecado, éramos radicales. Y hoy nos da pena. Nos sentimos que, ay, pero ¿será que sí me escucha? Y nos da miedo, nos da temor, y sentimos pena y sentimos vergüenza. Pero no nos daba pena andar por ahí en la calle borrachos y quedarnos dormidos por ahí en un andén. A muchos no les daba pena que lo vieran con su cigarrillo de marihuana dañándose la vida. Hermanos, tú y yo debemos ser radicales. Y así como éramos en el mundo, seamos hoy en los caminos de Dios. Que no nos avergüence,
si nos señalan, si nos critican, si nos llaman locos, fanáticos, no sé, tantas cosas despectivas que nos hablan como cristianos. Entonces, no quiero que se me burlen. Hermano, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Pero muchos hoy sienten vergüenza de salir a evangelizar, de decir que son cristianos. Son esos cristianos que nosotros decimos 007, que nadie sabe que son cristianos. Hermanos, debemos tener un cambio, debemos levantarnos, porque Jesús en esta noche nos está diciendo, levántate y te diré lo que tienes que hacer. Levántate y ve, yo te diré lo que tienes que hacer. Vas a hacer lo que yo te diga de hoy en adelante. Ya no estés más ahí en el polvo, ya no estés más ahí quieto, ya no sigas solamente ahí esperando. Y escúchame bien, deja de quejarte. Tú no has pasado en una cárcel, no has vivido azotes, no, nada de lo que Pablo tuvo que vivir, nosotros lo hemos vivido, hermanos. Tenemos una libertad tan maravillosa para predicar el Evangelio, para decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios. No, pero hoy en día le duele una muela y viene el desánimo. Me echaron del trabajo y parece que no confiaran en Dios. Una problemita, una discusión, y eso arman una terronera porque no hay confianza en Dios. Escúcheme bien, el cristiano radical en medio de todas esas aflicciones que se pueden presentar, lo único que hace es confiar en Dios. Eso es lo único que hace el cristiano radical. Eso es lo único que hace, confiar. ¿Por qué? ¿En qué consiste el ser radical? En tener convicción. Ser radical es no tener temor, ser radical es no dudar. Dice que el ser radical afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa. O sea, nosotros tenemos que ser afectados de una manera fundamental. O sea, Cristo afecta mi vida para bien. Y nosotros tenemos la convicción completa o total de servirle, pase lo que pase, digan lo que digan, tenga que vivir lo que tenga que vivir. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia y también en la escasez. Eso es ser radical. Pero Pablo no se quejó, ay, no tengo que comer y ahora yo qué hago. Señor, reprendo espíritu de escasez. No, él dijo, he aprendido en la abundancia. Y cuando le llegó la abundancia no se desvió, porque eso le pasa también a muchos. Cuando no son radicales, llega la bendición y pasan dos cosas. O la bendición se los lleva para el mundo porque no la saben aprovechar, o la desperdician. Eso pasa con el cristiano que no es radical. El cristiano radical sabe que el domingo voy a culto. El cristiano radical sabe que debe orar todos los días. El cristiano radical sabe que debe guardarse en santidad. Por eso dice que de una manera total o completa, no a medias, no 3/4, no hoy sí, mañana no. No, total y completamente tú y yo debemos ser afectados en nuestra vida. Eso es ser radical, hermanos. Y conocemos muchos cristianos radicales. No sé si tú te has preguntado, ¿tú conoces a alguien que lo único que falta es que se muera esa persona? Pero se le ha muerto el esposo, se le ha muerto la hija, se volvió a casar y con el que se casó le fue infiel, se cayó, se quedó sin trabajo, es que lo atracaron, es que lo robaron,
es que el hijo se le fue, es que la dejaron sola, es que la casa se la quieren quitar no sé quién, que porque apareció un nuevo, y le pasan tantas cosas y no se queja, no se desanima. Hablan y uno dice, bueno, hermana o hermano, ¿y qué va a hacer? Hay que orar, hay que orar, hay que darle la gloria a Dios. Debemos darle gracias a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace con todo esto que le está pasando? Con todas estas malas experiencias que le pasan y se sigue manteniendo, sosteniendo sólido, físicamente, espiritualmente avanza, sigue creciendo. El anhelo que más tiene en su vida es que llegue el miércoles o el domingo para correr al culto, porque son cristianos radicales. Pero hay unos que se les parte una uña. Pastor, hoy no voy porque se me partió una uña y me voy a ir por urgencias. Voy a ir a que me hagan el triage a ver qué me pasa. Hoy hablaba, el día de hoy damos una clase, estamos dando un discipulado y hablábamos con una pareja, la parejita que le estábamos dando el discipulado. Digo parejita porque eran hombre y mujer, porque ellos dos no son pareja. Pero, hermanos, ser radical lo demostramos nosotros en nuestra sola actitud desde el día sábado. Y lo hemos enseñado y a veces lo decimos a manera de broma. ¿Cuál es tu actitud cuando es el sábado para ir el domingo a culto? Ay, mañana es domingo. Ay, mañana para el culto. Ay, qué mamera, mañana no puedo dormir hasta tarde. Y así me toca alistar ropa y me toca planchar la camisa. Ay, no, y me toca alistarle la ropa a los niños. Y el domingo, entonces, al levantarse, ay, ¿será que voy? ¿Será que llamo al pastor y le doy una excusa? No, hermano, qué radical es ese. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Ser un desagradecido? ¿Ser un doble vida? O sea, ¿cómo le llamamos a una persona que tiene una actitud así frente a Dios, que le dio vida, salvación, trabajo, familia, salud? Todo se lo ha dado. Esa actitud. Si nosotros, yo les decía, miren, nosotros en toda la semana deberíamos estar, que llegue rápido el domingo, Señor, permíteme estar con vida el domingo, con salud, Señor, y que llegue el sábado y gloria a Dios. ¿Dónde está mi camisa de los domingos? ¿Dónde está mi pantalón? De contentos, y mientras está usted planchando y alistando todo, estar cantando, así como se me van los nombres de los que estuvieron en la cárcel y cantaban alabanzas allí mientras estaban presos. Pero donde fuéramos tú y yo presos, o bueno, la actitud sería yo reprendo todo espíritu. No, hermanos, ellos alababan al Señor, adoraban al Señor mientras estaban allá presos. Y les explicaba yo, gracias señora Stephanie Rodríguez, Pablo y Silas, es que a veces ya los años, ellos estaban en la cárcel y adoraban. Yo no sé qué canción sería la que ellos cantaban, pero yo siempre me imagino que cantaban: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero tenemos que alistar una camisa o un vestido para ir a culto, y no, qué pesadilla, hermanos. Hasta desagradecidos somos de la camisa que Dios nos ha dado, del vestido, de los zapatos. Hermanos, y les decía yo a los hermanos en broma, ¿han escuchado el video ese que es hoy, como que es de una película, no sé, animada? Entonces, cuando hay alguna cosa que se va a hacer y ponen ese audio en los videos, y como que el domingo deberíamos despertarnos y decir: es hoy, y correr al culto, a las primeras sillas, la mejor actitud. ¿Por qué?
porque somos cristianos radicales, no cristianos desagradecidos. Y es que yo vivo lejos, es que no, hermanos, no seamos así con Dios, no seamos así con Dios. Por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad, tener una mente, un corazón, una actitud como la que tuvo Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y que si el Señor en esta noche te está diciendo, levántate, tú tomes la decisión de levantarte y hacer lo que Dios te está diciendo que haga, sin desanimarte, sin quejarte, sin dejar que las aflicciones te opaquen y te humillen, sino con la mejor actitud. Por ahí hay un video de la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, donde pelea con Lucas, que era el médico. Y Lucas como que le pelea y no, pero mire todo lo que está pasando. Y no, él le dice no, el amor. Vamos a hacerlo todo con amor. La mejor herramienta, la mejor arma es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor, el amor, el amor lo vence todo, hermanos. Y eso es ser un cristiano radical. Que si nos quieren criticar, que nos critiquen. Que si nos quieren señalar, que nos señalen, hermanos. Va a llegar el momento en que tú vas a recoger tu tristeza, se va a convertir en gozo. Va a llegar el momento en que aquellos, hermanos, lo van a lamentar. No queremos que lo lamenten, porque la intención es predicarle a ellos. Pero, hermanos, debemos tú y yo ser cristianos radicales, radicales, de principio a fin. No dejes que el desánimo llegue, y si llega el desánimo, levántate y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Si llega la escasez, levántate y dile, ¿qué quieres que haga? Si llega falta de empleo, levántate y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Si llega la enfermedad, levántate y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Para que Dios se pueda manifestar en tu vida, para que Dios pueda ver tu carácter, tu amor y tu anhelo por servirle. Y la mejor actitud, yo te invito a que este domingo tengas la mejor actitud frente a la presencia de Dios, en el momento de la oración, en el momento de la alabanza, en el momento que salgas de tu casa. Mire, uno para levantarse le da a uno una pereza, pero parece que estuvieran poseídos para levantarse. Y como que el cuerpo sabe que es domingo, ¿cierto? Porque de lunes a viernes o a sábado no nos da pereza, porque es a trabajar que vamos y por eso me dan plata. A mí por venir a la iglesia no me dan plata, al contrario me toca es dar. Que falla. Esto lo hablo irónicamente. Entonces, para ir al trabajo no me da pereza, porque eso sé que recibo un fruto físico para mi bolsillo. Pero ¿por qué para Dios no tenemos la misma actitud? ¿Por qué para Dios hay tantas excusas? ¿Por qué para hacer las cosas de Dios tenemos tanto pero? ¿Por qué para Dios nos inventamos una de cosas, historias, que ni siquiera a veces la misma persona se las cree? A Dios nos excusamos, a los jefes no les damos excusas. Con Dios estamos cansados, en nuestro trabajo nunca nos cansamos. Con Dios nos enfermamos, pero al trabajo siempre vamos, así estemos en estado de coma. Hermano, somos radicales en el trabajo, somos radicales, pero con Cristo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darle de corazón todo lo que Dios merece de parte nuestra? Esa es la invitación. Vamos a orar, vamos a darle la gloria al Señor, vamos a darle gracias por su palabra. Y antes dijeron en el call center, antes de que cuelgue, mañana, si Dios nos permite, 5 de la mañana estaremos orando. Tendremos tiempo
de oración, estaremos orando por las peticiones, estaremos dándole gracias a Dios, honrando su buen nombre como Él quiere que lo hagamos. Mañana 5 a.m. de la mañana con la voluntad de Dios. Oremos. Padre y Dios de gloria, hoy te exaltamos, hoy te bendecimos y queremos una vez más dar gracias por tu palabra y darte gracias por cada persona que se ha conectado. Algunos escuchan una parte y salen de la transmisión. Algunos entraron tarde, Señor. Pero Padre, queremos bendecir, Señor, el remanente que tú sigues levantando. Darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso, eres poderoso. Y hoy nos estás haciendo un llamado, Señor, para que seamos radicales en nuestra vida cristiana, que seamos radicales en el servicio que te prestamos, que seamos radicales en nuestros tiempos de oración, en los tiempos del estudio de la palabra. Ser radicales, Señor, como lo fuiste tú aquí en la tierra, como lo fue el apóstol Pablo, Señor. No ser esos cristianos que se quejan por todo, que cualquier cosa los desanima, que cualquier cosa los hace retroceder, desmayar, sino ser cristianos, Señor, que lleven su frente en alto y tengamos la confianza puesta en ti en todo momento y en todo tiempo, sin titubear, sin desconfiar, Señor, sino tener nuestra mirada puesta en ti, que eres el único autor y consumador de la fe, Señor. Padre eterno, yo bendigo a todos los que están aquí conectados, Padre, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan sentir en su corazón ese llamado de levantarse, Señor, de tantas situaciones que a veces nos afligen, situaciones que a veces nos desalientan, nos desaniman, y muchos no quieren saber nada más de ti por las situaciones que viven, Señor, pero hoy tú les estás diciendo: levántate, porque tienes que hacer lo que yo te diré. Y vemos, Señor, una respuesta positiva. Vemos que tú bendices a todo aquel que se levanta y toma la decisión de obedecer tu palabra, Señor. Grandes cosas, Señor, quieres hacer con tu iglesia. De una manera gloriosa quieres utilizarnos. Somos herramientas útiles, porque tú nos has hecho un llamado, Señor. Pero muchos, aunque dicen ser cristianos, han seguido estando ahí, Señor, tirados. Pero hoy, por medio de tu Espíritu Santo, tú colocas convicción en las vidas y en los corazones para que seamos cristianos radicales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, mi Señor, y te exaltamos. Te pedimos que nos regales un descanso satisfactorio, podamos estar en bendición en nuestros hogares. Si alguien tiene que trabajar en la noche, Señor, guárdalo en esta noche en su empleo. Pero pedimos, Dios, que en nuestros hogares, como dice tu palabra, acampe el ángel de Jehová en nuestras vidas y hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Mi hermano Evelio y esposa, les bendecimos a todos y que tengan todos una feliz y bendecida noche. Un fuerte abrazo para todos.